Las palabras flotaban en el aire entre ellos como el humo de un fuego moribundo. No he conocido a ninguna mujer desde 1720, había susurrado él, con una voz quebrada por una vulnerabilidad que le aceleró el corazón. James Thompson estaba ante ella, a la luz titilante de las velas de su cabaña en la montaña. Este hombre gigantesco, que había sobrevivido durante décadas solo en la naturaleza salvaje, temblaba como una hoja en una tormenta otoñal. Sus manos curtidas temblaban mientras se acercaba a ella. Y en ese momento, Martha Ramírez comprendió que estaba presenciando algo sagrado, algo que cambiaría sus vidas para siempre. Pero para entender cómo habían llegado a ese momento, debemos retroceder hasta donde todo comenzó 3 semanas antes, cuando el mundo de Martha se derrumbó y la dejó sin ningún lugar al que acudir, salvo los traicioneros senderos de montaña que conducían a los rincones más aislados del territorio de Colorado. La tormenta se había estado gestando durante días, con nubes oscuras que se acumulaban como buitres sobre los picos rocosos de las montañas. Martha empujaba a su caballo por el estrecho sendero, con sus provisiones menguando y su esperanza desvaneciéndose con cada hora que pasaba. Llevaba 2 semanas viajando desde que huyó de Denver, sin nada más que la ropa que llevaba puesta y la devastadora noticia que había destrozado la vida que había construido con tanto cuidado. Su marido había muerto en un accidente minero, que también se había llevado los ahorros de toda su vida y la había dejado con deudas que nunca podría pagar. Los acreedores le habían dado 3 días para desalojar su casa y sin familia a la que recurrir ni medios de subsistencia, había tomado la desesperada decisión de dirigirse a las montañas, con la esperanza de encontrar trabajo en uno de los remotos campamentos mineros. El camino se volvía cada vez más peligroso a medida que aumentaba la altitud, y Martha tropezaba con frecuencia con las rocas sueltas y las raíces ocultas. La temperatura había bajado considerablemente desde la mañana, y se ajustó el fino chal alrededor de los hombros, sabiendo que le proporcionaría poca protección contra el duro clima de la montaña que sin duda se avecinaba. Había oído historias de viajeros que se habían aventurado en estas montañas sin estar preparados y nunca más se les volvió a ver. Sus huesos habían sido devorados por lobos y osos, y sus sueños habían quedado enterrados bajo la nieve interminable. Cuando comenzaron a caer los primeros copos de nieve, Martha se dio cuenta de que había cometido un terrible error. El camino se hacía cada vez más difícil de seguir y no veía ningún signo de civilización en el horizonte. Su caballo relinchó nervioso, sintiendo el peligro que se avecinaba, y Martha sintió cómo el pánico se apoderaba de ella como agua helada. Quizás le quedaba 1 hora de luz diurna, y la nieve caía ahora con más intensidad, oscureciendo su visión y haciendo que el ya traicionero camino fuera casi imposible de recorrer. Fue entonces cuando vio el humo que salía de una chimenea en la distancia, una delgada línea gris contra el cielo oscurecido, que parecía un milagro. Martha espoleó a su caballo hacia el lugar de donde provenía el humo, rezando para que quienquiera que viviera en ese lugar remoto mostrara misericordia hacia una mujer desesperada. La cabaña apareció entre la nieve arremolinada como algo salido de un cuento de hadas, sólida y acogedora, con sus cálidas ventanas amarillas brillando en el crepúsculo. Martha desmontó con las piernas temblorosas y se acercó a la pesada puerta de madera, con el corazón latiéndole con fuerza entre la esperanza y el terror. Levantó la mano para llamar, pero dudó, consciente de repente de cómo debía de estar después de 2 semanas en el camino. Su vestido estaba roto y sucio, y tenía el pelo enmarañado y colgando alrededor de la cara. Pero el frío le calaba a través de su ropa inadecuada, y no tenía más remedio que buscar refugio. Su golpe resonó en el silencio y durante un largo momento no hubo respuesta. Entonces oyó unos pasos pesados que se acercaban y la puerta se abrió para revelar al hombre más grande que había visto en su vida. James Thompson medía más de 1,80, con unos hombros que parecían llenar todo el marco de la puerta y unos brazos como troncos de árbol. Tenía el pelo oscuro que le llegaba hasta los hombros, salpicado de canas, y una barba espesa y descuidada. Pero fueron sus ojos los que captaron su atención, de un azul pálido y sorprendentemente gentiles, en un rostro curtido por décadas de dura vida en la montaña.
Durante varios segundos, se limitaron a mirarse fijamente, y Martha vio algo en su rostro que no supo identificar. Sorpresa, sin duda, pero también algo más profundo, como si estuviera viendo un fantasma de su lejano pasado. Cuando finalmente habló, su voz era áspera por la falta de uso, y las palabras salían lentamente, como si hubiera olvidado cómo formarlas. «Te has perdido», dijo, y no era una pregunta. Martha asintió, sin confiar en su voz, y James se hizo a un lado para dejarla entrar. El calor de la cabaña la envolvió como un abrazo, y casi lloró de alivio cuando empezó a recuperar la sensibilidad en los dedos de las manos y los pies, que estaban helados. El interior estaba amueblado de forma espartana, pero estaba inmaculadamente limpio, con una gran chimenea de piedra que dominaba una de las paredes y muebles sencillos de madera dispuestos con precisión militar. James la ayudó a quitarse la capa mojada y la guió hasta una silla cerca del fuego. Sus movimientos eran cuidadosos y deliberados, como si estuviera manejando algo infinitamente precioso y frágil. Desapareció en lo que ella supuso que era la cocina y regresó con una taza humeante de café y una gruesa manta de lana que le colocó sobre los hombros sin decir una palabra. «Gracias», susurró Martha, y vio cómo él se estremecía ligeramente al oír su voz. Se dio cuenta de que este hombre que vivía solo en tal aislamiento probablemente no había oído hablar a una mujer en años, tal vez en décadas. La idea la llenó de una extraña mezcla de lástima y curiosidad por lo que le había llevado a una soledad tan absoluta. Mientras el calor volvía a penetrar en sus huesos, Martha estudió a su Salvador con más atención. A pesar de su intimidante tamaño y su aspecto salvaje, había algo casi cortés en sus modales, una cuidadosa cortesía que denotaba buena educación y formación. Su ropa, aunque práctica y gastada, era de buena calidad, y ella notó que sus manos, aunque callosas y marcadas por el duro trabajo, estaban limpias y bien cuidadas. «La tormenta está empeorando», dijo James, rompiendo el cómodo silencio. «Tendrás que quedarte hasta que pase». Las palabras fueron pronunciadas con naturalidad, pero Martha percibió una ligera tensión en su voz, como si la perspectiva de una compañía humana prolongada fuera a la vez bienvenida y aterradora. «No quiero molestar», comenzó a decir, pero él la interrumpió con un enérgico movimiento de cabeza. «No es ninguna molestia», dijo con firmeza. «Estas montañas no perdonan a los que no están preparados. Habrías muerto ahí fuera esta noche». La contundente afirmación le produjo un escalofrío a Martha, pero sabía que tenía razón. Había sido una tonta al no prepararse para las duras realidades de viajar por la montaña, impulsada por la desesperación más que por la sensatez. Ahora se encontraba completamente dependiente de la amabilidad de este misterioso desconocido, una situación que la habría aterrorizado en circunstancias normales, pero que de alguna manera le hacía sentir segura bajo el cálido resplandor de la luz de la hoguera. A medida que avanzaba la noche, James preparó una comida sencilla pero nutritiva a base de estofado de venado y pan fresco, moviéndose por la cocina con la eficiencia de alguien acostumbrado desde hacía mucho tiempo a cuidar de sí mismo. Hablaba poco, pero Martha encontraba su presencia extrañamente reconfortante, sólida y fiable, de una forma que le recordaba a las propias montañas. Cuando le ofreció su cama para pasar la noche, insistiendo en que él dormiría junto al fuego, ella estaba demasiado agotada para discutir. La cama era estrecha pero cómoda, con sábanas limpias que olían a pino y aire de montaña. Mientras Martha yacía escuchando el aullido del viento fuera y los suaves sonidos de James avivando el fuego, se sintió más segura de lo que se había sentido en semanas. Por primera vez desde la muerte de su marido, se permitió albergar la esperanza de que tal vez su desesperada huida a las montañas no había sido un error después de todo. Se despertó con el olor a café y bacon y la imagen de James moviéndose silenciosamente por la cocina, tratando de no perturbar su sueño. La luz del sol entraba por las pequeñas ventanas, revelando que la tormenta había pasado y había dejado tras de sí un mundo transformado por la nieve fresca. La vista era impresionantemente hermosa, pero a Martha se le encogió el corazón al darse cuenta de que ahora el camino sería transitable,
y tendría que continuar su viaje. Durante el desayuno, James le preguntó cuál era su destino y Martha se encontró contándole toda la triste historia de sus circunstancias. Le habló de la muerte de su marido, de las abrumadoras deudas, de su desesperada búsqueda de trabajo en los campamentos mineros. James la escuchó sin interrumpirla, sin apartar sus pálidos ojos de su rostro, y cuando ella terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Esos campamentos no son lugar para una mujer sola, dijo finalmente. Los hombres de allí no han visto a una mujer decente en meses, a veces en años. Te comerían viva. Las duras palabras le dolieron, pero Martha sabía que eran ciertas. Había oído historias de las duras ciudades mineras, donde la violencia y la anarquía eran habituales y las mujeres escaseaban y a menudo eran tratadas como mercancías en lugar de como seres humanos. Pero ¿qué otra opción tenía? No tenía ninguna habilidad que le permitiera mantenerse en una sociedad civilizada. No tenía familia a la que recurrir. No tenía más recursos que su propia determinación para sobrevivir. No tengo ningún otro sitio a donde ir, dijo en voz baja y vio cómo algo cambiaba en la expresión de James. Podrías quedarte aquí, dijo él, y las palabras salieron precipitadamente, como si se hubiera sorprendido a sí mismo al pronunciarlas. Me refiero a temporalmente, hasta que decidas qué hacer después. Martha lo miró conmocionada, sin atreverse a creer lo que estaba oyendo. Quedarse en aquella cabaña remota, con aquel hombre extraño y solitario. La idea era escandalosa, imposible, y sin embargo, algo en lo más profundo de su ser respondió a la oferta con un anhelo que no esperaba. No podría, comenzó a decir, pero James levantó una mano para detenerla. No estoy sugiriendo nada inapropiado, dijo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. Podrías quedarte con la cabaña. Yo me construiría un lugar para dormir en el granero. Es solo que se acerca el invierno, y estas montañas son implacables con quienes no conocen sus costumbres. Podrías aprender si te quedaras, aprender a sobrevivir aquí arriba. La oferta quedó suspendida entre ellos como un puente sobre un abismo imposible, y Martha se encontró considerándola seriamente. ¿A qué tenía que volver? A las deudas y la indigencia, a la caridad de extraños que la juzgarían por sus circunstancias. Aquí, en este hermoso aislamiento, podría encontrar un tipo de vida diferente, una en la que su pasado no definiera su futuro. Durante los días siguientes, mientras Martha se recuperaba de su terrible experiencia y ayudaba a James con las tareas diarias de la vida en la montaña, comenzó a comprender el ritmo de su existencia solitaria. Él se levantaba antes del amanecer para cuidar de su pequeño rebaño de cabras y gallinas, cortaba leña para el fuego, cazaba y ponía trampas para conseguir carne, y mantenía su cabaña y sus dependencias con el meticuloso cuidado de alguien que entendía que la supervivencia dependía de la preparación y la atención al detalle. Martha se vio atraída por esta rutina, ayudando en lo que podía y aprendiendo habilidades que nunca había imaginado que necesitaría. James le enseñó a ordeñar las cabras, a conservar la carne para los largos meses de invierno y a leer las señales del cielo que predecían los cambios en el tiempo. Era un maestro paciente que nunca la hacía sentir tonta por su ignorancia, y ella se encontró deseando sus tranquilas conversaciones mientras trabajaban codo con codo. Poco a poco empezó a reconstruir fragmentos de su historia. Había sido soldado, dedujo ella, aunque él nunca hablaba directamente de su servicio militar. Había indicios en su forma de moverse, en la precisión de sus rutinas diarias, en la forma cuidadosa en que mantenía sus armas. También intuía que había sufrido una gran pérdida, aunque los detalles permanecían ocultos tras un muro de silencio que ella no se atrevía a romper. James, por su parte, parecía cobrar vida de una forma que sugería que había estado muriendo lentamente de soledad sin darse cuenta. Sus movimientos se volvieron menos cautelosos y sus escasas sonrisas más frecuentes. Y a veces los sorprendía mirándola con expresión de asombro, como si no pudiera creer que fuera real. El trabajo era duro, más duro que cualquier cosa que Martha hubiera hecho en su vida anterior como esposa de ciudad. Pero encontraba una profunda satisfacción en la sencilla tarea que los mantenía alimentados,
calientes y seguros. Había algo profundamente honesto en esa existencia, despojada de las pretensiones y complicaciones de la sociedad civilizada, reducida a los elementos básicos de la supervivencia y la compañía. A medida que los días se convertían en semanas, Martha se encontró adaptándose al ritmo de la vida en la montaña con sorprendente facilidad. Siempre se había considerado delicada, poco apta para el trabajo físico, pero bajo la paciente tutela de James, descubrió reservas de fuerza y capacidad que no sabía que poseía. Sus manos se llenaron de callos por cortar leña y acarrear agua. Sus músculos se endurecieron por el esfuerzo físico constante y su tez adquirió el brillo saludable de alguien que pasa los días al aire libre de la montaña. James observaba estos cambios con evidente aprobación, y Martha empezó a comprender que él veía en ella algo que ella nunca había visto en sí misma. Para él, no era una viuda indefensa que necesitaba ser rescatada, sino una mujer fuerte, capaz de adaptarse y prosperar incluso en las circunstancias más adversas. Darse cuenta de ello le resultaba a la vez empoderador y aterrador, y la obligaba a reconsiderar todo lo que creía saber sobre sí misma. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, después de un día especialmente difícil de preparativos para el invierno, James rompió el cómodo silencio con una pregunta que la pilló desprevenida. ¿Cómo era tu marido?, le preguntó, con voz cuidadosamente neutra. Martha se quedó callada durante un largo rato. Pensando en cómo responder, su matrimonio había sido arreglado por su padre, una unión práctica entre dos familias respetables, y aunque ella había querido a su marido, no estaba segura de haberlo amado de verdad. Él había sido amable, pero distante, más preocupado por sus negocios que por construir una conexión profunda con su esposa. Era un buen hombre, dijo finalmente, pero nunca nos conocimos de verdad, no profundamente. Nuestro matrimonio fue más un acuerdo comercial que una unión por amor. James asintió con la cabeza, como si eso confirmara algo que ya sospechaba. ¿Lo echas de menos?, preguntó. ¿Esa vida? Martha consideró la pregunta seriamente. Echaba de menos la cómoda casa, las obligaciones sociales, la rutina predecible de su antigua existencia, o echaba de menos la seguridad que había representado, la ilusión de seguridad que se había hecho añicos por completo con la muerte de su marido. Echo de menos sentirme segura, admitió, pero no echo de menos sentirme invisible. Las palabras la sorprendieron tanto como parecieron sorprender a James. No se había dado cuenta de lo ciertas que eran hasta que las pronunció. En su vida anterior se había definido completamente por su relación con los demás. Primero como la hija de su padre, luego como la esposa de su marido. Aquí, en esta cabaña aislada, estaba descubriendo quién era Martha Ramírez cuando se despojaba de todas esas definiciones externas. James estudió su rostro a la luz del fuego y ella vio algo encenderse en sus pálidos ojos que le cortó la respiración. «Aquí no eres invisible», dijo en voz baja. Esas sencillas palabras tenían un peso que hizo que el corazón de Martha se acelerara. Miró a este hombre que la había acogido sin preguntas, que había compartido su comida, su refugio y sus conocimientos sin pedir nada a cambio. Y se dio cuenta de que, en algún momento, su gratitud se había transformado en algo mucho más profundo y peligroso. A medida que el invierno se apoderaba de las montañas, Martha y James se vieron obligados a vivir aún más cerca el uno del otro. Su mundo se redujo al cálido círculo de la luz del fuego que mantenía a raya el frío intenso y los vientos huracanados. La intimidad de su situación era a la vez emocionante y aterradora, cargada de una atracción subyacente que ninguno de los dos se atrevía a reconocer abiertamente. Martha se encontró estudiando a James cuando pensaba que él no la miraba, observando cómo se movían sus músculos bajo la camisa mientras trabajaba, la delicadeza con la que trataba a los animales heridos, los raros momentos en los que bajaba completamente la guardia y ella vislumbraba al hombre solitario que se escondía bajo su estoica apariencia. Empezó a comprender que su aislamiento no era del todo voluntario, que algo en su pasado lo había llevado a ese remoto santuario donde podía esconderse de los demonios que lo perseguían. Una noche particularmente brutal, en la que el viento aullaba como un ser vivo
y la cabaña temblaba con cada ráfaga. Martha se despertó y encontró a James de pie junto a la ventana, mirando la tormenta con una expresión de profunda tristeza que le dejó sin aliento. Se levantó de la cama y se acercó a él, lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su cuerpo. ¿No puedes dormir?, le preguntó en voz baja, y él se volvió para mirarla con unos ojos que parecían contener el peso de décadas. Las tormentas como esta me recuerdan cosas que preferiría olvidar, dijo, con una voz apenas audible por encima del viento. Martha esperó, sintiendo que él estaba a punto de compartir algo importante. Pero, tras un largo momento, él simplemente negó con la cabeza y se apartó de la ventana. Ella extendió la mano instintivamente y le tocó el brazo, sintiendo la tensión en sus músculos, la fuerza cuidadosamente controlada que ahora sabía que él nunca usaría para hacerle daño. «No tienes que cargar con todo solo», dijo ella, con palabras que brotaban de un profundo pozo de compasión que no sabía que existía. James bajó la mirada hacia la mano de ella sobre su brazo y ella vio cómo se le movía la nuez al tragar saliva. Por un momento, pensó que tal vez hablaría, que tal vez finalmente compartiría la carga que había estado llevando todos estos años. Pero, en cambio, simplemente cubrió su mano con la suya, con un toque cálido y sorprendentemente suave para un hombre tan grande. Permanecieron así durante varios minutos, conectados por el tacto y el silencio compartido, y Martha sintió que algo fundamental cambiaba entre ellos. La cuidadosa cortesía que había caracterizado sus interacciones estaba dando paso a algo más profundo, más honesto e infinitamente más peligroso. En los días siguientes, Martha se hizo cada vez más consciente de los sutiles cambios en su dinámica. Los ojos de James se posaban en su rostro cuando él pensaba que ella no lo miraba, y ella se sorprendió a sí misma observándolo con una intensidad que habría escandalizado a su antiguo yo. El aire entre ellos parecía cargado de posibilidades. Cada contacto accidental enviaba chispas a través de su sistema nervioso. Nunca había experimentado nada parecido con su marido. Esa conciencia constante de otra persona. Esa atracción magnética que parecía acercarla a él a pesar de todos sus intentos por mantener las formas. Era a la vez emocionante y aterrador. Ese despertar de deseos que ella creía incapaz de sentir. James, por su parte, parecía estar librando su propia batalla interna. Ella lo notaba en la forma en que a veces se sorprendía mirándola, en el rápido rubor que teñía sus mejillas cuando sus manos se rozaban al pasar herramientas o platos. Era infaliblemente respetuoso. Nunca cruzaba los límites de la corrección. Pero Martha podía sentir el esfuerzo que le costaba mantener esa distancia. La tensión llegó a su punto álgido una noche en la que Martha estaba ayudando a James a reparar un arnés junto al fuego. Tenían las cabezas inclinadas muy cerca, una de otra sobre el trabajo en cuero, y ella se volvió muy consciente de su proximidad, del calor de su aliento en su mejilla, del aroma limpio a pino y humo de leña que parecía adherirse a su piel. Cuando levantó la vista, lo encontró mirándola con una intensidad que le aceleró el pulso. Por un momento el mundo pareció detenerse, suspendido en el espacio entre latidos, y Martha sintió que se inclinaba hacia él como atraída por una fuerza invisible. James se apartó bruscamente, casi volcando su silla en su prisa por poner distancia entre ellos. «Debo ir a ver cómo están los animales», dijo con brusquedad, cogiendo su abrigo y huyendo en la noche como si lo persiguieran los demonios. Martha se quedó sola junto al fuego, con el corazón latiéndole con fuerza y las mejillas ardiendo de vergüenza y deseo insatisfecho. Ahora comprendía que lo que se estaba gestando entre ellos le daba tanto miedo a él como a ella, quizá incluso más. Un hombre que había vivido aislado durante décadas sería, naturalmente, cauteloso ante las complicaciones que podía acarrear el apego emocional. Pero ella también intuía que su retirada no se debía solo al miedo a la intimidad. Había algo más, alguna herida más profunda que le hacía creer que no merecía la felicidad ni la compañía. Ese pensamiento la llenó de un feroz instinto protector que la sorprendió por su intensidad. Cuando James regresó una hora más tarde, ambos fingieron que no había pasado nada.
pero la cuidadosa cortesía se sentía ahora forzada, artificial. Martha se acostó temprano, alegando cansancio, pero permaneció despierta durante horas, escuchando a James moverse inquieto por la cabaña, incapaz de conciliar el sueño. A la mañana siguiente llegaron noticias que lo cambiarían todo. James regresó de su viaje semanal al puesto comercial más cercano, con provisiones y una expresión sombría que inmediatamente puso a Martha en alerta. «Se avecinan problemas», dijo sin preámbulos. «Se rumorea que una banda de forajidos ha estado recorriendo los asentamientos de las montañas, robando y matando a cualquiera que se interponga en su camino. Hace 3 días atacaron la casa de los Murphy». Martha sintió que se le helaba la sangre. Había conocido a los Murphy durante su viaje, una amable pareja de ancianos que le había indicado cómo llegar al camino principal. «¿Están muertos?». James lo confirmó con tristeza, junto con todos los que estaban allí. «No son ladrones comunes, Martha. Son asesinos y se dirigen hacia aquí». La noticia ensombreció su existencia, hasta entonces tranquila, y Martha se encontró sobresaltándose con cada ruido, cada crujido de la cabaña o cada rama que rozaba el techo. James comenzó inmediatamente a prepararse para un posible ataque, revisando sus armas y reforzando las defensas de la cabaña con una precisión militar que revelaba más sobre su pasado de lo que él jamás había compartido con palabras. Mientras trabajaban juntos para prepararse para la posible amenaza, Martha se encontró estudiando a James con nuevos ojos. Su forma de moverse, el pensamiento táctico que ponía en cada decisión, la competencia natural con la que manejaba las armas, todo ello hablaba de una amplia experiencia militar. Pero más que eso, ella percibía en él el tipo de cansancio profundo que proviene de haber visto demasiada violencia, de haber perdido demasiado. Esa noche, mientras limpiaban las armas junto al fuego, Martha finalmente encontró el valor para hacer la pregunta que le había estado rondando la cabeza durante semanas. «¿Qué te pasó allí fuera?», preguntó en voz baja. «¿Qué te llevó a venir a estas montañas?». James seguía con la mano en el rifle que estaba limpiando, y durante un largo momento, Martha pensó que no iba a responder. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja que tuvo que esforzarse para oírla. «Yo era soldado», dijo. «Luché en las guerras indias. Más tarde, en algunos conflictos que no tienen nombre en los libros de historia, se me daba bien, demasiado bien. Matar se convirtió en algo fácil, natural. Y entonces, un día, miré a mi alrededor y me di cuenta de que no reconocía al hombre en el que me había convertido». Dejó el rifle y se quedó mirando al fuego, con el rostro tallado en piedra. «Vine aquí para alejarme de ese hombre, para encontrar algo de paz. Llevo aquí 15 años y la mayoría de los días consigo olvidar lo que era antes». La cruda honestidad de su voz hizo que a Martha se le encogiera el pecho por la emoción. Podía ver el dolor que llevaba consigo, el peso de los recuerdos que nunca se desvanecerían por completo. Y ahora entendía por qué había elegido esa existencia aislada. No solo se estaba escondiendo del mundo, se estaba escondiendo de sí mismo. «Ya no eres ese hombre», dijo ella con firmeza. «El James Thompson que yo conozco es amable, bondadoso y protector. Rescata a viajeros perdidos y enseña a las mujeres de la ciudad a sobrevivir en las montañas. Cuida de animales heridos y comparte su comida sin esperar nada a cambio». James la miró entonces y ella vio algo vulnerable y desesperado en sus pálidos ojos. «No sabes lo que he hecho», dijo él. «Las cosas de las que soy capaz. Sé lo que has elegido no hacer», respondió Martha. «Sé que podrías haberte aprovechado de una mujer desesperada que se presentó en tu puerta, pero en cambio le diste seguridad y respeto y la oportunidad de encontrarse a sí misma. Sé que has pasado 15 años tratando de expiar lo que sea que haya sucedido en tu pasado, y eso tiene que contar para algo». La conversación se vio interrumpida por un sonido que los dejó a ambos paralizados. El lejano relincho de los caballos en el sendero de la montaña. James se puso en pie al instante, rifle en mano, y su actitud pasó de ser la de un protector gentil a la de un guerrero letal en cuestión de segundos. «Aléjate de las ventanas»,
ordenó con una voz que transmitía una autoridad que no admitía réplica. Coge la pistola del cajón y ponte detrás de la cama. Si alguien que no sea yo entra por esa puerta, dispara primero y pregunta después. Martha hizo lo que le ordenó, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, mientras se agachaba detrás de la cama con una pesada pistola en sus temblorosas manos. A través de la pequeña ventana, podía ver a James moviéndose como una sombra alrededor del perímetro de la cabaña. Aprovechando la oscuridad y su conocimiento del terreno, los jinetes se acercaban lentamente, y Martha podía oír sus voces en el aire tranquilo de la montaña. Eran al menos 4, quizá más, y su conversación estaba salpicada de risas groseras que le ponían los pelos de punta. Habían encontrado la cabaña y pensaban llevarse todo lo que quisieran. James apareció en la ventana, con el rostro sombrío pero decidido. «Son 6», susurró. «Están armados y buscan problemas. Voy a intentar alejarlos de la cabaña, pero si me pasa algo, coge el caballo y cabalga rápido hacia el puesto comercial. No te detengas por nada». Antes de que Martha pudiera protestar, él se había ido, desvaneciéndose en la oscuridad como el humo. Ella apretó la cara contra la ventana, tratando de seguir sus movimientos. Pero él se había vuelto invisible, un fantasma en su propio dominio. El ataque comenzó con un grito de uno de los forajidos, seguido del estruendo de los disparos. Martha oyó a James responder al fuego desde algún lugar entre los árboles. Sus disparos eran precisos y mortales. La batalla se prolongó durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron minutos. Un juego mortal del gato y el ratón se desarrolló en las sombras del bosque de la montaña. Cuando los disparos finalmente cesaron, el silencio fue ensordecedor. Martha esperó, sin apenas respirar, alguna señal de que James hubiera sobrevivido. Cuando finalmente oyó su voz llamándola, casi se derrumbó de alivio. Los forajidos se habían ido, 3 de ellos muertos y los demás huidos en la noche. Pero James había pagado un precio por la victoria. Entró tambaleándose en la cabaña con la camisa empapada de sangre, una herida de bala en el hombro que intentaba minimizar, pero que Martha podía ver que era grave. Ella se hizo cargo inmediatamente, y su miedo se transformó en determinación mientras le ayudaba a quitarse la camisa y examinaba la herida. La bala había atravesado limpiamente, pero había perdido una cantidad significativa de sangre y necesitaría cuidados para evitar la infección. Mientras limpiaba y vendaba la herida, Martha se sorprendió a sí misma, maravillándose de la confianza que James le estaba mostrando, permitiéndole verlo vulnerable y dependiente de sus cuidados. Su piel estaba marcada con viejas cicatrices, un mapa de violencia y supervivencia que contaba la historia de su pasado con más claridad que las palabras. «Nos has salvado», dijo en voz baja mientras trabajaba. «Me has salvado». James hizo un gesto de dolor cuando ella apretó el vendaje, pero sus ojos nunca se apartaron de su rostro. «Te dije que era bueno matando», dijo, pero no había orgullo en su voz, solo una profunda tristeza que le partió el corazón a Martha. «Nos protegiste», le corrigió ella con firmeza. «Hay una diferencia». Mientras Martha cuidaba de James durante los días siguientes, su relación sufrió otro cambio fundamental. La crisis había despojado a ambos de sus últimas pretensiones, obligándolos a enfrentarse a la profundidad de sus sentimientos mutuos. Martha se encontró atesorando cada momento que pasaba cuidándolo, cada oportunidad de mostrarle la ternura que le había sido negada durante tantos años. James, debilitado por sus heridas y la fiebre, bajó la guardia de tal manera que reveló al hombre que se escondía tras la fachada del guerrero. Habló de su infancia, de su familia perdida por la enfermedad y la guerra, de los sueños que había abandonado cuando la violencia se convirtió en su profesión. Martha escuchó estas confesiones susurradas con una comprensión cada vez mayor del hombre complejo, dañado y hermoso que se había convertido en el centro de su mundo. La tercera noche después del ataque, mientras Martha estaba sentada junto a su cama, controlando su fiebre, James extendió la mano y le tomó la mano con dedos que temblaban ligeramente por la debilidad y por algo más profundo. «No he conocido a ninguna mujer desde 1790», susurró,
con palabras arrancadas de lo más profundo de su alma. No me he permitido acercarme a nadie porque temía lo que pudiera aportar a sus vidas. Martha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos ante la cruda vulnerabilidad de su voz. Podía ver la batalla interna que libraba, la guerra entre su deseo de conectar con alguien y su miedo a hacer daño a las personas que le importaban. No vas a hacerme daño, James, dijo ella suavemente, llevando su mano a sus labios y besando con delicadeza sus nudillos. Eres el hombre más gentil que he conocido jamás. Pero James negó con la cabeza, con los ojos oscurecidos por un antiguo dolor. No lo entiendes, dijo. Las cosas que he hecho, el hombre que fui. No me merezco a alguien como tú. Las palabras le rompieron el corazón a Martha, pero también encendieron una furiosa ira contra lo que fuera que había convencido a este buen hombre de que no tenía redención posible. Se inclinó hacia él y le acarició la mejilla barbuda con la mano libre. Escúchame, dijo, con una fuerza en la voz que los sorprendió a ambos. No me importa lo que hicieras antes de conocerme. El hombre que conozco es honorable, amable y valiente. El hombre que conozco arriesgó su vida para protegerme de unos asesinos. El hombre que conozco ha pasado 15 años intentando convertirse en alguien digno de perdón, y lo consiguió hace mucho tiempo. James la miró como si estuviera hablando en otro idioma, como si el concepto de su propia dignidad le resultara tan ajeno que no pudiera comprenderlo. Pero Martha pudo ver algo cambiar en su expresión, una grieta en el muro de autocondena que había construido alrededor de su corazón. Te amo, dijo, y las palabras salieron precipitadamente antes de que pudiera perder el valor. Amo tu gentileza y tu fuerza y tu corazón herido. Amo la forma en que ves lo bueno en todo lo que te rodea, excepto en ti mismo. Y no voy a ir a ningún sitio, no importa lo que creas que te mereces. La confesión quedó suspendida entre ellos como un puente sobre un abismo imposible, y Martha contuvo la respiración mientras esperaba su respuesta. Durante un momento, James se limitó a mirarla como si fuera una aparición, algo demasiado bueno para ser real. Luego, lentamente, con asombro, extendió la mano para tocarle la cara. Martha, susurró, y ella pudo oír toda una vida de anhelo en la forma en que pronunció su nombre. Ella se inclinó hacia su caricia, con el corazón acelerado al ver cómo se derrumbaba la última de sus defensas. Cuando él la atrajo hacia sí, ella se dejó llevar, y sus labios se unieron en un beso suave y desesperado, lleno de todas las palabras que no habían podido decir. El beso se intensificó, y Martha sintió que se derretía en él. Su cuerpo respondía a su tacto de una forma completamente ajena a su experiencia previa. Con su marido, la intimidad había sido hermosa, prefundante, algo que había que soportar más que disfrutar. Pero con James, cada caricia le recorría las venas como fuego, cada roce despertaba deseos que no sabía que poseía. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeando, James la miró al rostro con una expresión de asombro e incredulidad. ¿Estás segura?, preguntó, con la voz ronca por la emoción. Una vez que crucemos esta línea, no habrá vuelta atrás. Martha sonrió y levantó la mano para trazar la fuerte línea de su mandíbula. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, dijo. Quiero ser tuya, James, por completo. Las palabras parecieron romper algo dentro de él, y la atrajo hacia sí para darle otro beso, esta vez más hambriento, más exigente. Martha respondió con igual pasión, arqueando su cuerpo contra el de él, mientras él la hacía rodar debajo de él, consciente de su hombro lesionado, pero incapaz de resistir la atracción del deseo que se había ido acumulando entre ellos durante semanas. Lo que siguió fue una revelación para Martha, un despertar de la sensualidad y la pasión que transformó su comprensión de lo que podía ser la intimidad física. James adoraba su cuerpo con una reverencia que le hacía llorar, con un tacto suave pero seguro, mientras le mostraba placeres que nunca había imaginado posibles. Después, yacían entrelazados en la estrecha cama. Martha apoyó la cabeza en el hombro ileso de James mientras el fuego crepitaba suavemente en la chimenea. Nunca se había sentido tan completa, tan perfectamente compenetrada con otro ser humano, y podía ver en el rostro de James que él estaba experimentando algo similar.
Nunca pensé que volvería a sentirme así, murmuró él, trazando perezosamente dibujos con los dedos sobre el hombro desnudo de ella. Nunca pensé que merecía sentirme así. Te mereces todo lo bueno que este mundo tiene para ofrecer, respondió Martha, besándole el pecho. Y tengo la intención de pasar el resto de mi vida demostrándotelo. James la abrazó con más fuerza, y Martha pudo sentir cómo una tensión fundamental abandonaba su cuerpo, como si finalmente se permitiera creer en la posibilidad de la felicidad. Hablaron en voz baja durante toda la noche, compartiendo sueños, miedos y planes para el futuro, construyendo los cimientos de una vida juntos en ese remoto santuario en la montaña. Cuando el invierno dio paso a la primavera, Martha y James se instalaron en su nueva realidad como compañeros en todos los sentidos de la palabra. La pasión física entre ellos seguía siendo fuerte, pero se basaba en una profunda conexión emocional y un respeto mutuo que hacían que cada día se sintiera como un regalo. Martha seguía haciéndose más fuerte y capaz, y su delicadeza urbana fue sustituida por los músculos tonificados y la tranquila confianza de una mujer de montaña. James, por su parte, parecía cobrar vida de una forma que sugería que había estado muriendo lentamente de soledad sin darse cuenta. Sus raras sonrisas se hicieron más frecuentes, su risa más fácil. Y a veces Martha le sorprendía mirándola con una expresión de gratitud tan profunda que le dejaba sin aliento. Trabajaron juntos para ampliar la cabaña, añadiendo habitaciones y mejoras que se adaptaran a su creciente relación. James enseñó a Martha a cazar y a colocar trampas, a leer los signos del tiempo y a orientarse por los traicioneros senderos de montaña. A cambio, ella aportó a su existencia una calidez y una humanidad que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. El aislamiento que antes había sido el refugio de James se convirtió en su paraíso compartido, un lugar donde podían construir una vida libre de los juicios y las expectativas de la sociedad civilizada. Eran completamente autosuficientes, dependientes solo el uno del otro y de la dura pero hermosa tierra que los rodeaba. Una tarde a finales de la primavera, mientras estaban sentados en el porche viendo la puesta de sol sobre las cimas de las montañas, Martha sacó un tema que llevaba semanas rondándole la cabeza. ¿Alguna vez piensas en volver?, le preguntó. A la civilización, James consideró seriamente la pregunta, apretando con fuerza sus brazos alrededor de los hombros de ella. A veces, admitió, pienso en mostrarte al mundo, en dejar que todos vean la mujer extraordinaria que he encontrado. Pero entonces recuerdo cómo es el mundo, cómo juzga y condena e intenta encasillar a las personas. Martha asintió, comprendiendo su reticencia. No tenía ningún deseo de volver a una sociedad que condenaría su relación poco convencional, que la vería como una mujer caída por vivir sin casarse con un hombre. Aquí, en su refugio en la montaña, podían ser ellos mismos sin tener que dar explicaciones ni disculparse. Además, continuó James con un tono de asombro en la voz, aquí tengo todo lo que necesito. Una mujer que me ama a pesar de mi pasado, una vida basada en el trabajo honesto y los placeres sencillos, y las vistas más hermosas del mundo para despertarme cada mañana. Entonces se volvió para mirarla, con sus ojos pálidos llenos de amor y satisfacción. ¿Qué más podía pedir un hombre? Martha sonrió y se inclinó hacia él para abrazarlo, con el corazón rebosante de felicidad y gratitud. Pensó en la mujer desesperada y asustada que había llegado a su puerta hacía meses y se maravilló de lo mucho que ambos habían cambiado. Esa mujer buscaba refugio de una tormenta, pero había encontrado algo infinitamente más valioso, un amor que los había transformado a ambos. A medida que pasaban las estaciones y su primer año juntos daba paso al segundo, Martha y James afrontaban los retos de la vida en la montaña con la confianza de un equipo bien avenido. Superaron ventiscas y sequías, se enfrentaron a depredadores y enfermedades, y celebraron las pequeñas victorias que hacían que su aislada existencia no solo fuera soportable, sino profundamente satisfactoria. Martha descubrió que tenía talento para la curación y aprendió a utilizar las plantas y hierbas de la montaña para tratar desde pequeños cortes hasta enfermedades graves. James, por su parte, encontró un nuevo propósito en proteger y proveer a la mujer que amaba.
Sus habilidades militares se canalizaron para mantenerlos a salvo y prósperos en su remoto dominio. Su relación física también se profundizó y evolucionó. La pasión inicial dio paso a una intimidad más madura, basada en la confianza y el entendimiento. Aprendieron a conocer los cuerpos del otro con la minuciosidad de los amantes que tienen todo el tiempo del mundo. Encontraron nuevas formas de dar y recibir placer que los dejaban sin aliento y agradecidos. Pero fue la intimidad emocional lo que realmente los transformó a ambos. James se fue abriendo poco a poco sobre su pasado, compartiendo historias de su infancia, su servicio militar y los acontecimientos que lo habían llevado a buscar la soledad en las montañas. Martha escuchaba sin juzgar, ofreciéndole consuelo cuando los recuerdos se volvían demasiado dolorosos y celebrando la fortaleza que le había permitido sobrevivir y, finalmente, encontrar la paz. A cambio, Martha se encontró capaz de hablar con honestidad sobre su propio pasado por primera vez en su vida. Le contó a James la soledad de su matrimonio, las expectativas asfixiantes de la sociedad y sus sueños secretos de una vida vivida según sus propios términos. Él la escuchó con la misma aceptación sin prejuicios que ella le había mostrado, validando sus experiencias y ayudándola a comprender que su deseo de independencia y autenticidad no era un defecto de carácter, sino una fortaleza. Una mañana, en su segundo verano juntos, Martha se despertó y encontró a James ya levantado y moviéndose por la cabaña con una energía inusual. Cuando salió de su dormitorio, lo encontró paseándose nerviosamente junto al fuego, con las manos jugueteando con algo pequeño y metálico. James preguntó, preocupada por su evidente agitación. ¿Va todo bien? Él se volvió para mirarla y ella vio que tenía el rostro enrojecido por la emoción. Martha, dijo con voz temblorosa, sé que hemos hablado de que no necesitamos la aprobación del mundo para lo que tenemos, pero hay algo que quiero pedirte. Entonces se arrodilló y sacó un sencillo anillo de oro que Martha reconoció como hecho con una pepita que él había encontrado en el arroyo que corría detrás de su cabaña. Le temblaban las manos mientras se lo ofrecía y se le quebró un poco la voz al hablar. ¿Quieres casarte conmigo?, preguntó. Sé que no será legal sin un predicador, pero quiero hacerte mis votos ante Dios en estas montañas que nos han unido. Quiero prometerte que te amaré, protegeré y apreciaré mientras tenga aliento. Martha sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas mientras miraba a este hombre fuerte y gentil, arrodillado ante ella con el corazón en las manos. El anillo era tosco e imperfecto, elaborado con más amor que habilidad, y era lo más hermoso que había visto en su vida. Sí, susurró, y luego más alto, con la voz llena de alegría y certeza. Sí, James Thompson, me casaré contigo. Él le deslizó el anillo en el dedo con manos temblorosas. Luego se levantó para tomarla en sus brazos y girarla alrededor de la cabaña, mientras ambos reían y lloraban de felicidad. Cuando finalmente la bajó, ambos estaban sin aliento y mareados por la magnitud del compromiso que acababan de asumir. Esa noche, mientras el sol se ponía sobre las cimas de las montañas, se intercambiaron sus votos. Sus palabras fueron sencillas pero sinceras, ya que prometieron amarse y honrarse mutuamente durante todos los días de sus vidas. No hubo testigos, excepto el viento entre los pinos y las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo oscurecido. Pero Martha nunca había sentido nada más sagrado o vinculante. Cuando su segundo año juntos se convirtió en el tercero, Martha y James se enfrentaron al mayor desafío hasta entonces, cuando una tormenta de nieve tardía los atrapó en la cabaña durante casi 2 semanas. Las provisiones escaseaban y James se vio obligado a aventurarse en las peligrosas condiciones para cazar comida, dejando a Martha sola durante horas mientras ella se preocupaba por su seguridad. Fue durante una de estas vigilias solitarias cuando Martha descubrió que estaba embarazada. La revelación la golpeó como un rayo mientras estaba sentada junto al fuego, remendando ropa. Llevaba semanas sintiéndose mal, atribuyendo sus náuseas y fatiga al estrés de la prolongada tormenta. Pero al contar los días, la verdad se hizo innegable. Cuando James regresó esa noche con un ciervo al hombro, Martha lo recibió en la puerta con lágrimas corriendo por su rostro. Por un momento, él pensó que había sucedido algo terrible,
Dejó caer el ciervo y la abrazó con urgente preocupación. ¿Qué pasa?, le preguntó. ¿Estás herida? ¿Enferma? Martha negó con la cabeza, incapaz de encontrar las palabras para compartir la importante noticia. En su lugar, le tomó la mano y la colocó sobre su vientre, a un plano, observando su rostro mientras comprendía lo que sucedía. «¡Un bebé!», susurró, con la voz llena de asombro y admiración. Martha asintió y James soltó un grito de alegría que resonó en toda la cabaña. La levantó y la hizo girar, y ambos rieron y lloraron mientras celebraban la nueva vida que crecía dentro de ella. Pero cuando la euforia inicial se desvaneció, comenzaron a surgir preocupaciones prácticas. Estaban a kilómetros del médico más cercano, y Martha no tenía experiencia en partos más allá de los conocimientos básicos que le había transmitido su madre. James, a pesar de sus muchas habilidades, tampoco estaba preparado para los retos que suponía traer un niño al mundo en un lugar tan aislado. «Ya lo resolveremos», dijo con firmeza cuando Martha expresó sus temores. «Hemos afrontado todo lo demás juntos, y también afrontaremos esto. Nuestro hijo nacerá libre y salvaje, como las propias montañas». A medida que avanzaba el embarazo de Martha, James se volvió aún más protector y atento, si es que eso era posible. Investigó todo lo que pudo sobre el parto, intercambiando libros de medicina en el lejano puesto comercial y consultando a las pocas mujeres de los dispersos asentamientos de montaña que tenían experiencia en estos asuntos. Martha, por su parte, se encontró cambiando de formas que iban más allá de la transformación física de su cuerpo. Se sentía conectada a algo antiguo y primitivo, una cadena de madres que se remontaba en el tiempo, todas las cuales habían enfrentado los mismos miedos y esperanzas que ella estaba experimentando. Esa idea le daba fuerza y confianza, incluso cuando su cuerpo se volvía pesado e incómodo con el peso del bebé. James construyó una cuna con madera de cedro de montaña, y sus grandes manos se mostraron sorprendentemente delicadas al tallar intrincados diseños en la madera. Martha cosió diminutas prendas con suave lana y algodón, y su corazón se llenó de amor por el niño que aún no había conocido. Pasaban largas tardes junto al fuego discutiendo nombres y sueños, planeando un futuro que incluiría a un tercer miembro de su familia montañesa. El nacimiento tuvo lugar una noche en la que los vientos otoñales aullaban entre los picos como banshees, como si las propias montañas celebraran la llegada de un nuevo hijo de la naturaleza. Martha estuvo de parto durante horas con James a su lado, cuya presencia tranquila y su suave aliento le dieron fuerzas para superar el dolor y el miedo. Cuando su hija finalmente llegó, resbaladiza y perfecta, y gritando sin rabia por haber sido empujada al frío mundo, ambos padres lloraron de alivio y amor abrumador. James cortó el cordón con manos que temblaban de emoción y luego envolvió al bebé en las suaves mantas que Martha había preparado. «Es preciosa», susurró con voz entrecortada por las lágrimas mientras colocaba a su hija en los brazos de Martha. «Perfecta y hermosa, como su madre». Martha miró el diminuto rostro, en el que ya veía los ojos de James y su propio mentón obstinado, y sintió que su corazón se expandía de una forma que no creía posible. Esa niña era el fruto de su amor, el símbolo viviente de la vida que habían construido juntos en su refugio de montaña. La llamaron Grace por el regalo inesperado que representaba en sus vidas, y creció fuerte y sana en el aire puro de la montaña. James demostró ser un padre devoto, con sus manos de guerrero suaves al acunar a su hija, su voz grave y suave al cantarle para dormir con viejas canciones que su propio padre le había enseñado décadas atrás. Martha observaba a su marido con su hija y se maravillaba de esta nueva faceta del hombre al que amaba. La ternura que mostraba con Grace revelaba una profundidad afectiva que ella siempre había sospechado, pero que nunca había apreciado del todo. Ahí estaba un hombre que había pasado años creyéndose indigno de amor. Ahora volcaba toda su capacidad de cuidado y protección en el pequeño ser que lo había convertido en padre. A medida que Grace crecía, pasando de ser un bebé a una niña pequeña, se convirtió en el centro brillante de su mundo montañés. Dio sus primeros pasos en los suelos de madera que James había construido con sus propias manos. Pronunció sus primeras palabras en la cabaña donde sus padres habían encontrado el amor
y aprendió a caminar antes de poder hablar correctamente, siguiendo a su padre mientras él realizaba sus tareas diarias. La niña era intrépida, como solo los niños de montaña pueden serlo, cómoda con las alturas, los animales salvajes y los vastos silencios que podrían haber asustado a los niños de la ciudad. Aprendió a identificar las plantas comestibles antes de saber leer. Podía rastrear animales por el bosque, mientras otros niños de su edad aprendían las letras. James y Martha se turnaban para enseñarle, compartiendo los conocimientos que les habían permitido no solo sobrevivir, sino prosperar en su aislada existencia. Aprendió a leer con los pocos y preciados libros que poseían, a escribir con carbón sobre trozos de corteza lisa y a calcular utilizando guijarros y piñas como fichas. Pero más que habilidades prácticas, Grace absorbió los valores que habían hecho tan fuerte la relación de sus padres: la honestidad, el respeto, la autosuficiencia y la profunda comprensión de que el amor era algo que se ganaba con actos diarios de amabilidad y consideración, en lugar de exigirse como un derecho. Cuando Grace se acercaba a su quinto cumpleaños, Martha y James comenzaron a discutir la pregunta que había estado rondando en sus mentes desde su nacimiento. ¿Qué tipo de futuro podían ofrecerle a su hija en tal aislamiento? Ellos habían elegido esta vida para sí mismos, pero Grace había nacido en ella sin poder elegir, y se preguntaban si tenían derecho a mantenerla alejada del mundo exterior indefinidamente. La pregunta se hizo más urgente cuando un predicador itinerante llegó a su cabaña un día de otoño, el primer visitante que recibían en más de 2 años. El reverendo Benjamin Cox era un anciano que recorría los circuitos de las montañas, llevando servicios religiosos a los asentamientos y granjas dispersos que salpicaban las regiones remotas. Se sorprendió al descubrir que no estaban casados, a pesar del evidente amor y compromiso que había entre ellos en presencia de su hija. En su opinión, vivían en pecado y Grace sufría las consecuencias de sus fallos morales. Esta niña necesita una educación adecuada, declaró, con una voz que transmitía la autoridad de la certeza moral. Necesita estar rodeada de otros niños. Necesita aprender los valores cristianos adecuados. Le están negando la oportunidad de tener una vida decente al mantenerla aquí arriba como si fuera un animal salvaje. Las palabras dolieron porque se hacían eco de los propios temores secretos de Martha sobre sus decisiones. ¿Era egoísta por querer mantener a Grace en su paraíso montañoso? El deseo de James de proteger a su hija de los juicios del mundo estaba perjudicando en realidad su desarrollo. Como era de esperar, a James le preocupaban menos las declaraciones morales del predicador que las implicaciones prácticas de su visita. El hecho de que la noticia de su existencia se hubiera extendido lo suficiente como para llegar a los circuitos de viajeros significaba que su aislamiento ya no era tan completo como habían creído. Otros visitantes podrían seguirles, trayendo consigo las complicaciones y los juicios de los que habían trabajado tan duro para escapar. Después de que el predicador se marchara, prometiendo volver en primavera con la documentación necesaria para celebrar una boda legal, Martha y James pasaron largas horas discutiendo el futuro de su hija. Grace, por su parte, parecía ajena a las preocupaciones de los adultos que la rodeaban, contenta con jugar con sus juguetes de madera tallada y ayudar con las tareas diarias que mantenían el hogar en funcionamiento. «No quiero que se avergüence de nosotros», dijo Martha una noche, mientras estaban sentados junto al fuego después de que Grace se hubiera acostado. «No quiero que crezca pensando que hay algo malo en la vida que hemos construido aquí». «No hay nada malo en nuestra vida», respondió James con firmeza. «Nos queremos. Hemos criado a nuestra hija con cuidado y atención. Hemos construido algo honesto y bueno. El hecho de que algunas personas no puedan verlo no lo hace menos cierto». Pero las preocupaciones de Martha iban más allá de la aprobación social. Le preocupaban las perspectivas de futuro de Grace, su capacidad para desenvolverse en el mundo si algún día decidía abandonar la montaña. ¿Qué tipo de marido querría a una mujer que había sido criada en circunstancias tan poco convencionales? ¿Qué oportunidades tendría alguien sin educación formal ni conexiones sociales? Estos temores llegaron a su punto álgido la primavera siguiente,
cuando Grace sufrió una grave lesión mientras jugaba cerca del arroyo detrás de su cabaña. Resbaló sobre unas rocas mojadas y se golpeó la cabeza, perdiendo el conocimiento durante varios minutos aterradores. Cuando finalmente recuperó la conciencia, parecía confusa y desorientada, y Martha se dio cuenta con certeza de que su hija necesitaba la atención médica más allá de lo que ellos podían proporcionarle. El médico más cercano se encontraba a 2 días de viaje a través de peligrosos puertos de montaña, y James hizo el trayecto en un tiempo récord, llevando a Gracie en brazos mientras Martha cabalgaba a su lado, rezando cada kilómetro para que no llegaran demasiado tarde. El médico, un anciano llamado Donald Ward, que llevaba décadas prestando servicio a las comunidades de montaña, examinó a Grace con delicada minuciosidad y declaró que probablemente se recuperaría por completo. Pero el incidente los había conmocionado profundamente a los tres. Mientras regresaban a su cabaña, Martha se encontró contemplando su aislada existencia con nuevos ojos. ¿Y si la lesión de Grace hubiera sido más grave? ¿Y si hubiera necesitado una operación o cuidados especializados que simplemente no estaban disponibles en su remota ubicación? La idea de perder a su hija por culpa de sus decisiones era casi insoportable. James, sintiendo su lucha interna, se acercó para tomarle la mano mientras cabalgaban uno al lado del otro por el familiar sendero. «Lo resolveremos», dijo en voz baja. «Haremos lo que sea necesario por el bien de Grace. Lo resolveremos juntos». La conversación que siguió se prolongó durante varias semanas, mientras Martha y James sopesaban sus opciones y consideraban los cambios que podrían tener que hacer en sus vidas. Podrían mudarse más cerca de la civilización, tal vez a una de las ciudades más grandes del valle, pero eso significaría renunciar a la independencia y la privacidad que se habían vuelto tan valiosas para ellos. Como alternativa, podían organizar que Grace pasara parte del año con familiares o amigos de la familia en zonas más pobladas, lo que le daría acceso a la educación formal y a experiencias sociales, al tiempo que le permitiría volver a las montañas el resto del tiempo. Pero Martha no tenía familiares vivos en los que confiara, y la familia de James llevaba décadas muerta. La solución, cuando llegó, fue inesperada y vino de la propia Grace. Ahora que tenía la edad suficiente para comprender la discusión que se daba en torno a su futuro, una noche se acercó a sus padres con la expresión seria que ponía cuando se enfrentaba a cuestiones importantes. «No quiero irme», anunció con la sencilla certeza de la infancia. «Este es mi hogar, estas son mis montañas. ¿Por qué querría irme a otro sitio?» Martha se arrodilló a la altura de su hija, tratando de explicarle las complejidades de las preocupaciones de los adultos en términos que una niña de 5 años pudiera entender. Pero Grace la interrumpió con una pregunta que iba directa al meollo del asunto. «¿Eres feliz aquí, mamá?», preguntó. «¿Es feliz papá aquí?» «Sí», admitió Martha. «Somos muy felices aquí». «Entonces, ¿por qué nos iríamos?», preguntó Grace con la lógica inexpugnable de una niña de 5 años. «Si somos felices, nos queremos y tenemos todo lo que necesitamos, ¿por qué irnos a otro lugar solo porque otras personas creen que deberíamos hacerlo?». La sencilla sabiduría de la pregunta dejó a Martha sin palabras, y al levantar la vista vio a James mirando a su hija con una expresión de profundo orgullo y amor. En ese momento, Martha se dio cuenta de que su hija, criada en la montaña, ya había interiorizado los valores más importantes. La importancia del amor por encima de las convenciones, la felicidad por encima de la aprobación social, la autenticidad por encima de la conformidad. Durante los meses siguientes, Martha y James hicieron ajustes en su estilo de vida que abordaban sus preocupaciones sobre la educación y el desarrollo social de Grace sin necesidad de abandonar la vida que habían construido. James organizó visitas periódicas de un profesor itinerante que prestaba servicio a las comunidades dispersas de la montaña, asegurándose de que Grace recibiera instrucción formal en lectura, escritura y aritmética. Martha, por su parte, comenzó a mantener correspondencia con otras familias de la montaña, creando una red de relaciones que proporcionaría a Grace oportunidades para interactuar con otros niños de su edad durante las reuniones estacionales y los eventos comunitarios. Estas conexiones también servían como red de seguridad, garantizando que se dispusiera de ayuda en caso de emergencias médicas u otras crisis.
Los cambios requirieron cierto sacrificio de su preciada privacidad, pero Martha y James descubrieron que los beneficios superaban los costes. Grace prosperó con el estímulo adicional de la interacción social, al tiempo que mantenía su profunda conexión con el entorno montañoso que había moldeado sus primeros años. Con el paso de los años, su hija se convirtió en una joven extraordinaria que combinaba las mejores cualidades de ambos padres. Tenía la inteligencia y la profundidad emocional de Martha, la fuerza y las habilidades prácticas de James, y una perspectiva única moldeada por su educación poco convencional. Se sentía igual de cómoda rastreando ciervos en el denso bosque que discutiendo literatura a la luz del fuego. Era igualmente capaz de asistir en un parto difícil entre las cabras y de resolver complejos problemas matemáticos. Lo más importante era que Grace había asimilado la idea de sus padres de que el amor era la base de cualquier vida significativa, que las relaciones auténticas importaban más que el estatus social y que la felicidad era algo que se creaba, en lugar de algo que se perseguía. Observaba la relación de sus padres con la aguda mirada de una niña criada en un entorno cercano, aprendiendo de su ejemplo lo que significaba comprometerse verdaderamente con otra persona. Cuando Grace cumplió 16 años, sorprendió a sus padres al anunciarles que quería pasar un año en Denver, viviendo con una amiga de la familia y asistiendo a una escuela formal. El primer instinto de Martha fue entrar en pánico al pensar que su hija se aventuraba en un mundo que antes le había parecido tan amenazador. Pero James apoyó la decisión de Grace con su calma característica. «Necesita ver lo que hay ahí fuera», dijo cuando Martha le expresó sus preocupaciones. «Necesita tomar sus propias decisiones sobre el tipo de vida que quiere llevar. Si la hemos educado bien, sabrá dónde pertenece». El año de separación fue difícil para los tres, pero las cartas que Grace enviaba a casa estaban llenas de observaciones sobre la vida en la ciudad que revelaban la sabiduría de su educación en la montaña. Escribía sobre la soledad que observaba en las personas que estaban rodeadas de multitudes, el vacío de las relaciones basadas en la ventaja social en lugar del afecto genuino, la forma en que la riqueza material parecía crear tantos problemas como los que resolvía. Cuando regresó a casa el verano siguiente, Grace era más madura y mundana, pero también más segura que nunca de que su corazón pertenecía a las montañas. Había visto lo que la civilización tenía para ofrecer y, aunque apreciaba las oportunidades y experiencias que le brindaba, no deseaba convertirla en su hogar permanente. «Quiero lo que tú y papá tienen», le dijo a Martha mientras trabajaban juntas en el jardín detrás de su cabaña. «Quiero un amor que sea real, profundo y honesto. Quiero construir algo significativo con mis propias manos. Quiero despertarme cada mañana en un lugar que se sienta como mi hogar». Martha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos mientras escuchaba las palabras de su hija. Reconoció en ellas el eco de su propio viaje, desde viuda desesperada hasta mujer de montaña realizada. Grace había visto ambos mundos y había elegido el que le ofrecía la mayor posibilidad de felicidad auténtica, tal y como había hecho Martha casi 2 décadas antes. Ese otoño trajo noticias que pondrían a prueba los lazos familiares de formas inesperadas. A través de la red de la montaña, llegó la noticia de que se estaba construyendo un ferrocarril a través del valle que se extendía bajo su cabaña, lo que traía consigo la promesa de un acceso más fácil a los suministros y los mercados, pero también la amenaza de un mayor desarrollo y crecimiento de la población. James recibió una oferta de una empresa minera que quería arrendar parte de sus tierras para la exploración minera, una oferta que les habría hecho ricos según cualquier criterio. El dinero habría garantizado la seguridad futura de Grace, proporcionado fondos para su educación o su matrimonio, y les habría dado recursos que nunca habían soñado tener. Pero la riqueza nunca había sido su objetivo, y James rechazó la oferta sin dudarlo. Las montañas no eran solo su hogar, eran su santuario, su refugio de un mundo que valoraba las ganancias por encima de la belleza, la adquisición por encima de la satisfacción. Ninguna cantidad de dinero valía la pena sacrificar la paz y la libertad que habían encontrado en su paraíso aislado. La decisión provocó el primer desacuerdo serio
que Martha y James habían tenido en sus años juntos. Martha se preocupaba por el futuro de Grace, por las oportunidades que podrían estar negándole al rechazar la oferta de la empresa minera. Ella había crecido en la pobreza y conocía la seguridad que el dinero podía proporcionar, las puertas que podía abrir, los problemas que podía resolver. James, por su parte, veía la oferta como una amenaza para todo lo que habían construido juntos. Había sido testigo de primera mano de lo que la codicia y el materialismo podían hacer a las personas y a las comunidades. Había visto la corrupción que seguía a la estela del dinero fácil. Su santuario en la montaña era precioso precisamente porque existía fuera del alcance de tales influencias. La discusión continuó durante días, con ambos padres presentando sus argumentos apasionadamente mientras intentaban no involucrar a Grace en su desacuerdo. Pero su hija era demasiado observadora y formaba parte de sus vidas como para permanecer ajena al conflicto, y finalmente los confrontó con su característica franqueza. Los dos tienen razón, dijo, interrumpiendo una de sus acaloradas discusiones. Papá tiene razón en que el dinero no puede comprar la felicidad que tenemos aquí, pero mamá tiene razón en que yo debería poder elegir mi futuro, y esas elecciones pueden requerir recursos que actualmente no tenemos. Hizo una pausa y miró a uno y otro con una expresión seria que les resultaba familiar después de tantos años. Pero hay una tercera opción que no han considerado, continuó. Y si tomamos el dinero suficiente para asegurar mi futuro e invertimos en mejoras que hagan nuestra vida aquí aún mejor, pero no tanto como para cambiar quiénes somos o lo que valoramos. La solución que sugirió Grace resultó ser la perfecta para su dilema. James negoció un acuerdo limitado con la empresa minera que les proporcionaría los recursos suficientes para garantizar la seguridad y la educación de Grace, al tiempo que preservaba el carácter esencial de su hogar en la montaña. El dinero les permitió realizar mejoras en su cabaña y en las dependencias, comprar mejores equipos y suministros, y crear un fondo que respaldaría los futuros proyectos de Grace, fueran cuales fueran. Y lo que es más importante, el acuerdo incluía estrictas medidas de protección medioambiental que impedirían a la empresa minera dañar la naturaleza virgen que rodeaba su hogar. James había aprendido lo suficiente sobre asuntos legales a lo largo de los años como para garantizar que su santuario permaneciera inviolable independientemente de lo que ocurriera con la explotación minera. La resolución del conflicto unió a Martha y James más que nunca, ya que se dieron cuenta de que su breve desacuerdo había demostrado en realidad la solidez de su relación, en lugar de revelar una incompatibilidad fundamental. Habían sido capaces de discutir apasionadamente sobre algo que les importaba profundamente a ambos, y luego trabajar juntos para encontrar una solución que respetara las preocupaciones de ambos. Grace, por su parte, había demostrado ser no solo su hija, sino su compañera en la toma de decisiones sobre el futuro de la familia. Su sabiduría y madurez impresionaron a ambos padres y les hicieron darse cuenta de que su enfoque poco convencional de la crianza de los hijos había dado como resultado exactamente el tipo de joven que esperaban criar: independiente, reflexiva y capaz de tomar decisiones difíciles con elegancia e inteligencia. Cuando Grace entró en la adolescencia, comenzó a atraer la atención de los jóvenes de las distintas comunidades de montaña, para gran consternación protectora de James y la divertida preocupación de Martha. Su hija se había convertido en una joven llamativa que combinaba la belleza física con la inteligencia y la capacidad, lo que la hacía irresistible para los hijos de los ganaderos, mineros y granjeros de toda la región. Pero Grace demostró ser tan exigente en cuestiones del corazón como en todo lo demás. Mostraba poco interés por los jóvenes convencionales que la cortejaban con diversos grados de sutileza y éxito. Había crecido viendo el profundo y auténtico amor entre sus padres, y no estaba dispuesta a conformarse con nada menos significativo en sus propias relaciones. El joven que finalmente capturó la atención de Grace era tan poco convencional como ella. José Sanders era hijo de un ranchero mexicano y una mujer Cheyenne, una herencia mixta que lo convertía en un forastero en la mayoría de las comunidades, pero que le daba una perspectiva única de la vida en el oeste americano.
Era inteligente, trabajador y poseía una fuerza tranquila que le recordaba poderosamente a Martha James en su juventud. Cuando José pidió permiso para cortejar a Grace, James lo sometió al tipo de interrogatorio intensivo que normalmente se reserva para los interrogatorios militares. Pero el joven respondió a todas las preguntas con honestidad y dignidad, demostrando el tipo de carácter y valores que James respetaba. Y lo que es más importante, Grace claramente se preocupaba por él, y James había aprendido a lo largo de los años a confiar implícitamente en el juicio de su hija. El noviazgo que siguió se llevó a cabo con el mismo cuidado deliberado que caracterizaba todo lo importante en su comunidad montañesa. José visitaba la casa con regularidad, participaba en las tareas diarias de la granja y demostraba ser capaz de la clase de colaboración que exigía la vida en la montaña. Martha observaba cómo se desarrollaba la relación con la satisfacción de una madre que ve a su hija tomar decisiones acertadas. Cuando José finalmente le pidió matrimonio, lo hizo con un anillo que él mismo había fabricado con plata extraída de las montañas y con una piedra que había encontrado en el mismo arroyo donde James había descubierto el oro para la alianza de Martha. El simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de ellos, y Martha sintió que su corazón se llenaba de felicidad al ver a su hija aceptar la propuesta con lágrimas de alegría. La boda se planeó para la primavera siguiente, y toda la comunidad montañesa comenzó a prepararse para lo que sería la mayor celebración que la región había visto en años. Martha se volcó en los preparativos con entusiasmo, decidida a darle a su hija el tipo de boda que honrara tanto su educación poco convencional como su brillante futuro. James, por su parte, luchaba con las emociones encontradas que le producía ver a su pequeña preparándose para convertirse en esposa. Estaba orgulloso de la mujer en la que se había convertido Grace y aprobaba su elección de José. Pero también sentía la inevitable tristeza de un padre que veía a su hija dar el siguiente paso hacia la independencia. A medida que se acercaba el día de la boda, Martha se encontraba reflexionando sobre el viaje que los había llevado a todos a ese momento. Pensó en la mujer desesperada y asustada que había llegado a la puerta de James casi 20 años antes, buscando nada más que refugio de una tormenta. Esa mujer nunca habría podido imaginar la vida rica y plena que le esperaba en las montañas, el profundo amor que encontraría con un hombre que había renunciado a la felicidad, la alegría de criar a una hija que se convertiría en todo lo que habían esperado que fuera. La boda fue todo lo que Martha había soñado y más. Grace estaba radiante con el vestido que Martha había cosido con seda comprada con el dinero de la mina, y José estaba guapo y nervioso con su mejor traje. James ofició la ceremonia él mismo, tras haber obtenido la autoridad legal necesaria a través de sus contactos en el gobierno territorial, y su voz era firme y fuerte cuando declaró a la joven pareja marido y mujer. La celebración que siguió duró 3 días, con invitados que llegaron de los asentamientos de toda la región montañosa. Hubo música y baile, cuentos y risas, y ese tipo de alegría comunitaria genuina que recordó a todos los presentes por qué habían elegido vivir en este lugar remoto y desafiante. Mientras Martha veía a su hija bailar con su nuevo marido, sintió el brazo de James deslizarse alrededor de su cintura y se inclinó hacia la familiar calidez y fuerza de su abrazo. Juntos habían construido algo hermoso, algo que seguiría creciendo y floreciendo a través de su hija y las generaciones que vendrían después. «Te quiero», le susurró James al oído. Las mismas palabras que le había dicho aquella noche, hacía tantos años, cuando su historia de amor había comenzado de verdad. «Yo también te quiero», respondió Martha, con el corazón tan lleno como aquella primera noche, en la que finalmente había encontrado el valor para reclamar la felicidad que le había estado esperando todo ese tiempo. Mientras la celebración continuaba a su alrededor, Martha y James permanecieron juntos, observando a su hija comenzar su propio viaje hacia el amor y la unión, seguros de haberle dado la mejor base posible para cualquier desafío y alegría que le esperara en el futuro. Habían demostrado que el amor podía triunfar sobre las circunstancias, que la auténtica felicidad era posible para aquellos lo suficientemente valientes como para reclamarla y que, a veces, las elecciones menos convencionales
conducían a las vidas más extraordinarias. Las montañas se extendían a su alrededor en todas direcciones, eternas e inmutables, testigos de la historia de amor que había transformado 3 vidas y creado un legado que perduraría durante generaciones. Al final, reflexionó Martha, había encontrado todo lo que nunca se había atrevido a soñar en los brazos de un hombre que había olvidado cómo soñar. Y juntos habían construido algo que serviría como prueba de que el amor, cuando es real, profundo y verdadero, puede superar cualquier obstáculo y crear milagros que resuenan a través del tiempo.